Las finanzas públicas marcarán la agenda gubernamental durante los próximos 4 años en Colombia, sobre todo si se tiene en cuenta que el país está saliendo de la crisis económica más dura en su historia reciente, causada por la pandemia. Por esto, los candidatos políticos han centrado sus promesas en recuperarla. Al tener esta emergencia le costó al presente gobierno 40,5 billones de pesos que aumentaron su déficit fiscal, que es el desbalance entre ingresos y gastos, y la deuda total del país. Ambos factores derivaron en un proyecto de reformas tributarias que causó el ciclo de protestas vividas entre abril y julio del año pasado. En este contexto, Gustavo Petro, candidato a la presidencia, sostuvo que su eventual mandato equilibraría el desbalance fiscal con una reforma tributaria. Asimismo, defendió que la deuda externa podría estabilizarse al disminuir las importaciones. Además, ratificó que quiere un sistema de pensiones exclusivamente público en el que los aportes de los trabajadores se destinen directamente a pagar las mesadas de los ya retirados. De otro lado, reafirmó que cerraría el grifo petrolero, siendo esta una de las propuestas que más controversia ha generado debido a los ingresos que el crudo representa para la Caja Nacional. En ese orden de ideas, ha enfatizado en que el país debe concentrarse en una economía agraria. De la mano de un grupo de economistas y expertos en competitividad de la hacienda pública, se revisa la viabilidad de las propuestas. Varios coinciden que Colombia tiene todo un potencial en el sector agro por explotar. Sin embargo, muestra marcada diferencia en cuanto a las reformas tributarias y pensional. También ha advertido que tratar de mermar las importaciones cobrando más impuestos podría generar dificultades a los exportadores nacionales. ¿Una reforma tributaria? Candidato, ¿habrá reforma tributaria, sí o no, y cómo sería? Sí, va a haber una reforma tributaria y lo primero que haremos es derogar la reforma tributaria del 2019, anómala. Lo segundo, elevar el impuesto a dividendos igual y en las mismas escalas del impuesto de renta a personas naturales. En tercer lugar, se crea la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales. En cuarto lugar, aumentamos el impuesto predial para latifundios mayores de 500 hectáreas ubicados en tierras fértiles sin producción. Y en quinto lugar, aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo de 4 ramas económicas: confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro y industria agroalimentaria. Gracias. Pedro argumentó en una entrevista con el diario La República que su método para reducir el déficit fiscal estaría basado en derogar la reforma tributaria del 2019, una medida que según sus cuentas le generaría 20 billones de pesos al país. Juan Camilo Restrepo, el ministro de Hacienda, explicó que sería necesario revisar detalladamente dónde sale ese cálculo y recordó que en el mejor de los casos, la más reciente reforma tributaria solo recoge 15 billones de pesos, a no ser que se esté confundiendo con el estudio que se hizo sobre los privilegios tributarios, cuya conclusión es que todas las exenciones podrían valer unos 60 billones de pesos, pero ahí por ejemplo habría que tocar las pensiones, renta del trabajo y subsidios del transporte. ¿Cesa la exploración del petróleo? Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empieza el primer día de gobierno. Acabar la firma de los contratos exploratorios. Esta ha sido otra de las propuestas que el alcalde de Bogotá lanzó durante su campaña. Sin embargo, varios expertos han afirmado que no es una determinación que pueda tomarse a la ligera. Según Fitch Ratings, históricamente las rentas petroleras han representado el 40% de los ingresos para el gobierno nacional. En 2022, por ejemplo, se calcula que Ecopetrol podría girarle hasta 11 billones de pesos a la nación por ser su accionista mayoritario. Estos recursos, tal como lo ha explicado el ministro de Hacienda, se usan para la proveeduría de bienes colectivos. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, afirmó que si Colombia no fuese productora de petróleo, el galón estaría a 18.000 pesos, pues tocaría importar. Nosotros hemos dicho cesar exploración, cesar contratos de exploración, es decir, el gobierno no inicia contratos de exploración, no los prohíbe porque esto es una soberanía del gobierno, no es de los particulares, porque el petróleo, según nuestra constitución, y el carbón y todo lo que hay en el subsuelo son de la nación. Usted ya le pegó una mirada al tema jurídico. Esa puede ser una decisión del presidente, se sienta el 8 de agosto, se anuncia la decisión de César. Es César. una decisión soberana del gobierno, no es de ley. Pero digo, no hay contratos, no vendrían
una cantidad de demandas de esas industrias? Yo no he dicho suspender los contratos vigentes. ¿Cobrar más impuestos a las importaciones? Tiene que elevar aranceles, que es un impuesto a las importaciones, en 4 ramas específicas, las que más producen precisamente empleo en Colombia, para que crezca allí rápidamente el empleo. Una es la producción de alimentos en el campo. La otra es la industrialización de esos alimentos, la agroindustria. La tercera son las confecciones de ropa, textiles, y la cuarta tiene que ver con el cuero, los zapatos, las confecciones del cuero. Allí hay millones de empleos. Se han perdido cerca de 2 millones de empleos en esas 4 ramas. Si elevamos el impuesto a las importaciones, es decir, menos cosas importadas, se venderán más cosas en esas 4 ramas, se harán en Colombia. Y al hacerse en Colombia, entonces habrá un crecimiento del empleo en las 4 ramas industriales que estamos y agrarias que estoy proponiendo. Petro se ha mostrado a favor de incrementar los impuestos a las importaciones como una medida que, según afirma, protegería a la industria nacional. Además, ha expresado que al disminuir las compras extranjeras, mermaría la deuda externa. Sin embargo, para José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfe Colombiana, esa no es una solución al tema fiscal. Si el país cobra más aranceles, probablemente habría una retaliación de los socios y eso causará una devaluación del peso colombiano. Esa caída de la moneda nacional se vería porque mermarían las exportaciones e ingresaría menos dólares al mercado local. Además, según el experto, esta devaluación encarecería la deuda pública porque un 35% está tomada en dólares. Una economía enfocada en agricultura. Importamos y aún lo hacemos 13 millones de toneladas de alimentos. Estamos importando café del Vietnam, de Costa Rica, papa del Canadá. Y entonces, ¿qué le pasaba al papero? ¿Qué le pasaba al que producía pollos? ¿Qué le pasaba al que producía maíz, trigo, cebada, etcétera? Se acababa. La riqueza del petróleo que nos creímos que nos iba a volver ricos, de vuelta en forma de un chorro de dólares, pero a través de productos importados fue quebrando toda la agricultura nacional, fue quebrando lo que iba habiendo de confecciones, 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales ya se ha perdido 1. Como alternativa al petróleo, el líder de la Colombia ha manifestado que el país debe convertirse en una economía agraria. Un experto en competitividad, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, conciben que hay un gran potencial para producir, competir y exportar en el sector agro. Eso implica una estrategia de incrementar el valor agregado en el campo. Hay que planificarlo, usar tecnologías de precisión y eso no va en contravía de tener una transformación hacia industrias tecnológicas. La Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA, tiene un mapeo de la vocación agrícola de cada territorio. Pero eso no puede desconocer que todos los pronósticos muestran que en 20 años el 85% de la población estará en las ciudades. Que es donde ha surgido este tema. Cuando decimos que la tierra fértil produzca alimentos, que hoy no lo hace porque la tienen improductiva. ¿Quiénes la tienen improductiva? 3,000 poseedores de esa tierra. 3,000 de 15 millones de hectáreas. ¿Fue que la heredaron? No, se la apropiaron. Y usaron 2 mecanismos, el dinero del narco y la fuerza bruta también del narco. Eso se llama el paramilitarismo, para sacar a 6 millones de campesinos de sus tierras. ¿Quién expropió? Ellos. Cuando yo digo que el campesinado vuelva a tener tierra, cuando decimos que la pequeña y mediana empresa agraria tenga tierra fértil, lo que estamos no es expropiando, lo que estamos es haciendo que millones de colombianos y colombianas con vocación agraria puedan tener tierra, pero no para tenerla, sino como instrumento para hacerla producir, porque la función social de la tierra es producir alimentos. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que las propuestas de Gustavo Petro tendrán un efecto positivo o negativo en la nación? ¿Estás de acuerdo con ellas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y recuerden, siempre con respeto. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten.
serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video, que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.